Bueno, en Venezuela la palabra que predomina el día de hoy es desesperanza. De eso vamos a hablar hoy con un especialista. ¿Cómo combatir esa desesperanza? Pero primero quiero recomendarte, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourred.com. Aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Caloyero. La aplicación es Tourred, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Vamos a conversar con el médico psiquiatra y estratega comunicacional Luis Arocha. Ya está conectado con nosotros. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, aquí estamos para conversar, analizar y buscar soluciones. Y buscar soluciones. Yo quería Sí. comenzar leyendo algunos extractos de una columna que se publicó ayer en el Caracas Chronicles. La firma Rafael Osío Cabrices. Se titula "No nos traten como estúpidos". Es como un golpe ya el título, ¿no? Y habla de que, bueno, que la lógica, el miedo, el miedo que sentía o que siente Edmundo González Urrutia y su familia, que todos los venezolanos alrededor del mundo sentimos miedo, no solamente los que están allá adentro, los que están afuera, que incluso los propios chavistas están sintiendo miedo en este momento, ¿no? Pero dice que Edmundo González Urrutia recibió casi 7 millones de votos y eso obliga a que se dé una respuesta, ¿no? Y habla de lo que estamos sintiendo los venezolanos en este momento, ¿no? Estoy buscando la frase porque estoy tratando de leer el artículo completo, pero hay una frase en la que habla de los sentimientos que están ahora presentes en los venezolanos, ¿no? Habla del miedo, pero también habla de la frustración, ahora no lo consigo. No consigo la parte que incluso te leí antes, Luis. A ver. Ajá. Ajá, aquí está. La conseguí. Dice, los venezolanos, incluso los que no pudimos votar porque vivimos fuera, tenemos derecho a sentir tristeza, ira, frustración y desesperanza. Tenemos derecho a sentirnos traicionados, sobre todo quienes tienen a seres queridos en una cárcel o en un cementerio, por haber trabajado para la victoria, por hacer periodismo, por defender a las víctimas de la represión o solo por haber salido a protestar por el robo de la voluntad de esos millones de personas que votaron por ese mismo señor que, temiendo por su familia y con razón, pasó a la clandestinidad y ahora está en España, sin aclarar si espera volver o si sigue considerándose a sí mismo atado a ese mandato que le dio la mayoría de la sociedad venezolana en Venezuela. Es lo que sentimos la mayoría de los venezolanos, porque incluso, Luis, lo que yo considero es que nos falta información, ¿no? Exactamente, claro. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una guerra, eso hay que estar claro. Y en la guerra hay un bando que gana y hay un bando que pierde, en una sucesión de batallas, ¿verdad? ¿Cuál es la batalla final? ¿Cuál es el Waterloo en este caso, de nosotros? Bueno, si es a favor de nosotros, es la aparición, la llegada de la democracia. Si es dependiendo de cómo nos iremos yendo, ¿no? De este mundo, pues para uno será, si muere y todavía hay dictadura, pues perdió la guerra, ¿no? Pero como la guerra ocurre entre, en este caso, la guerra es democracia versus dictadura, esa guerra no va a terminar jamás. O sea, no va a terminar hasta que por lo menos se descarte completamente el comunismo y el narcoterrorismo desaparezca de la faz de la tierra. No sabemos si tal cosa será posible, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es muy importante. ¿Por qué?
Porque cuando estamos hablando de miedo, cuando estamos hablando de tristeza, cuando estamos hablando de desesperanza, que puede recoger perfectamente los otros dos términos, estamos hablando de un polo, de un espectro. Si hay desesperanza, es porque también existe la esperanza. Entonces, en ese encuentro entre desesperanza y esperanza, hay un espectro donde nos vamos moviendo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno observa, cuando nosotros estudiamos los grandes líderes que llegan hasta el final? En este caso, lo que estamos viendo en María Corina, ¿verdad? Que dice, esto es hasta el final y es un trabajo duro y es un trabajo que no sabemos cuánto va a durar. Ella tiene puesto el foco de su atención en ese final, no en estas cosas que van pasando sucesivamente. Esas cosas son para tomar decisiones más tácticas que estratégicas, ¿verdad? Más del momento para ver cómo desvío el curso de lo que tenemos que seguir luchando hasta que esto termine. Ahora bien, sí, como dice Osigo, ¿verdad? Tenemos derecho, yo no lo llamaría derecho, tenemos la respuesta biológica de miedo, de tristeza, como una respuesta natural. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si nos quedamos en la tristeza, si nos quedamos en el miedo, si nos quedamos en la desesperanza, terminamos enfermándonos, terminamos no pudiendo pensar claramente y no pudiendo entonces elaborar tácticas específicas para continuar la lucha. Esa es la limitación de la desesperanza, esa es la limitación del miedo. Ahora bien, él dice otra cosa, nos sentimos traicionados. Yo creo que bueno, que eso depende. Yo no sé qué es lo que está haciendo el mundo, yo no sé qué es lo que está haciendo María Corina, porque entre otras cosas, en una guerra uno no le dice al enemigo lo que va a hacer, ¿verdad? No se puede decirle al enemigo. ¿Por qué? Porque entonces lo adviertes, lo preparas, lo pones al frente al control de las batallas. Entonces, por eso ellos tienen que tener estrategias que nosotros lo único que tenemos es que seguir las instrucciones hasta el final, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cifro mi esperanza, que sigo un estudioso de la estrategia militar desde muy joven. Yo cifro la esperanza en que simplemente la parte que viene, ¿verdad? El fragmento que toca ahora es internacional, internacional. A mí me parece muy bien que ese señor haya salido de Venezuela. Es más, lo veía inevitable. Y digo algo más, es inevitable que María Corina tenga que hacerlo en algún momento, porque de lo contrario va a ser una mártir, va a ser una mártir. Es más útil de fuera, donde si se diseña una estrategia con las tácticas correspondientes, por ejemplo, de preparar la comunidad internacional, de entrar en contacto con Anonymous, con esa fuerza que está operando desde fuera para tratar de derrocar a Maduro y su combo, pues. Yo diría a Raúl y su combo, ¿no? Entonces, esa parte es la que viene ahora. Desde fuera hay que armar una estructura que sea capaz de romper esa unidad férrea que ellos tienen. Entonces, creo que manejar este espectro es muy importante porque esto va a tardar. Esto va a tardar. Ellos han dado una demostración de que están dispuestos a llegar hasta el final. Ellos sí están organizados. Ellos sí están claros. Ellos sí saben trabajar en equipo. Por cierto, voy a aprovechar también de leerte, Patricia, un fragmento de un libro de historia de España que estoy leyendo y donde describe muy bien por qué las fuerzas nacionalistas de Franco derrotan a la República, ¿no? Y escucha esto.
mientras los distintos partidos y tendencias del bando nacional aplazaban sus diferencias para cuando se ganara la guerra, en el bando republicano la autoridad quedaba difuminada entre un sinfín de organizaciones obreras, comités, sindicatos, milicias y cantones. Esa es la clave. Todas estas noticias que salen por ahí de que Diosdado se está peleando con Jorge y se está peleando con Maduro y tal, eso es Es mentira. mentira. Ellos están organizados, están claros en que sus diferencias son para una vez que ya hayan entronizado completamente la dictadura del proletariado, que es como clásicamente se llama a lo que ellos están haciendo. Ahora, Entonces, ah, como esto va a tardar, como esto va a tardar, lo mejor es que nosotros tengamos seguros. ¿Para qué? Para que si permanecemos, como decía, en la desesperanza, nos vamos a enfermar, muchos se van a morir, muchos van a sufrir cuadros crónicos mentales, como pueden ser depresiones, psicosis o cualquiera de esas cosas, porque esa es la resultante de cuando uno entra en un loop del lado de la desesperanza. Hay que buscar formas de rodarse a la esperanza. ¿Por qué? Porque en la esperanza hay alegría. En la esperanza hay actitud energética de buscar soluciones a las dificultades que van apareciendo en el camino. Por eso ese viaje de la desesperanza a la esperanza es muy importante hacer. ¿Y de qué depende? ¿De dónde está el foco? Si mi foco está en cada batallita que pierdo, pues no voy a salir de la desesperanza. Pero si mi foco está, como lo tiene María Corina Machado, ¿verdad? Como lo ha demostrado que lo tiene, ¿verdad? Que es en que vamos a ver la democracia, que vamos a lograr la democracia, podemos desplazarnos de esa, no seguir regodeándonos, porque decir tengo derecho a la desesperanza es un riesgo de que me quede regodeándome en la desesperanza. No, no es que tengo derecho, es que mi naturaleza como homo es esa. Mi naturaleza es que si yo estoy perdiendo, si mis expectativas no se están dando, yo por supuesto me pongo triste, pero me pongo triste un ratito, ¿verdad? Utilizo herramientas específicas para que pase esa ira, para que pase ese miedo, para que pase esa tristeza y yo me vaya a una expectativa positiva y yo pueda construir entonces acciones específicas que contribuyan a que nos acerquemos a la democracia. sería concentrarse en el objetivo, ¿no? O Concentrarse en visualizarlo. el objetivo final. Para allá vamos. Como Bolívar en Pativilca, ¿no? No sé si a lo mejor muchos ahora la historia no se estudia, yo digo que esa es la materia fundamental que hay que enseñar, historia, porque la historia nos enseña la lista de errores y de aciertos que podemos utilizar cuando lo necesitemos. Entonces, Bolívar en Pativilca es aquella célebre escena donde Oliari lo encuentra, que está tuberculoso, temblando de frío, todo el mundo lo ha abandonado, y cuando le pregunta, ¿y ahora qué hacemos, general? Y Bolívar se para con los ojos desorbitados y dice, ¡triunfar! Y empieza, tráigame azúcar, búsqueme azuflé, ¿dónde está Mariño? ¿No? Y rearma el ejército para terminar de liberar los países que estaban liberados. Entonces, ese momento de epifanía, solo es posible si yo tengo mi meta clara, democracia. No queremos otra cosa sino democracia. Entonces, eso me vuelve a dar la energía, eso me vuelve a dar el valor para yo entonces desplazarme de esa desesperanza hacia una esperanza. ¿Ya? Este, explicado así, lo que pasa es que explicado así a veces suena fácil, Luis, pero
cuando tú le dices a la gente que estaba aferrada a una juramentación en enero, que la persona que se va a juramentar se va, es lo que sucede en este tipo de cosas. Sobre todo es porque yo creo que la mayoría de los venezolanos se enfoca en lo que hemos vivido antes de esto, ¿no? En todas las frustraciones y las traiciones que se han vivido antes de esto. Si este termina siendo lo mismo que Guaidó, pues será un fracaso. Ahora, si este organiza desde afuera un gobierno de conquista de la democracia, ¿verdad? Y organiza ministerios, particularmente organiza el Ministerio de la Defensa, que va a ser el Ministerio del Ataque, donde espero ver a Colina. Pero tanto el abogado, el abogado ha dicho que no puede hacer nada de eso, Luis. ¿Ah? Que el tema es que su abogado y el propio gobierno español ha dicho que no puede hacer nada de eso. Sí, bueno, de momento puede ser que esté atado de mano. Pero es que ya no es él. Acuérdate que él fue simplemente un representante de María Corina. Él incluso puede hasta desaparecer, hasta quedarse callado, jubilarse, dicen que estaba enfermo. Yo lo veo un poco limitado, ¿no? Sí. Físicamente, ¿no? Sí. A pesar de que tenemos la misma edad, pero yo lo veo a él muy debilitado, ¿no? Entonces, eso indudablemente hace que, bueno, que ya lo que tiene que quedar claro es que en Venezuela hay una dictadura. Es decir, si hay una dictadura, hay un acto ilegal. Que en Venezuela lo que hay es una banda de narcotraficantes que se adueñaron de los poderes del Estado. Eso es lo que tiene que quedar claro y que por lo tanto eso hay que eliminarlo, hay que sacarlo de ahí. Con fuerzas internacionales o sin fuerza internacional. Pero ahí hay que trabajar es para eso. Fíjense, recibimos un tremendo espaldarazo de Anonymous, por ejemplo. Recibimos un espaldarazo de Elon Musk. Recibimos un espaldarazo del dueño de BlackBerry. Bueno, ahí está. No tienen que ser gobiernos necesariamente. Lo importante es salir de eso. Mira, esto históricamente ha ocurrido. Es más, una de las últimas veces que ocurrió fue en Costa Rica en el año 48-49. Se me escapa la cifra exacta, ¿no? Hubo unas elecciones donde el que estaba mandando dio un autogolpe igualito que este. Es decir, perdió las elecciones pero se declaró ganador. Creo que eran dos generales que se estaban disputando la cosa. ¿Qué hace el opositor? Se va a Panamá, organiza un ejército, invade Costa Rica, quita la anterior, ¿verdad? Y por eso es que se elimina el ejército en Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército por ese hecho histórico. ¿Qué hizo Fidel Castro? ¿Qué hizo Fidel Castro en Cuba? Se fue a México, entrenó tropas en México, invadió Cuba con el apoyo del gobierno americano, ¿verdad? Que a última hora se lo retira, ¿verdad? Y además, llega y bueno, y termina sacando, en 3, 4, 5 años, termina sacando a Batista. O sea, que al final no tiene que ser necesariamente con Edmundo tampoco. Sí, no, el mundo es nada más un personaje y los personajes pueden ser sustituidos. Lo importante es tener una estrategia clara, que ojalá María Corina la tenga. Es lo que por lo menos... Ahora, eso requiere de un liderazgo y de una decisión también, ¿no? De una organización. Liderazgo, decisión y organización, sobre todo organización. Lo que te leí, que es lo que pasa en la oposición venezolana, que cada uno está buscando su beneficio, su figuración y sus cosas. Entonces así no se puede. Ellos no están en eso. Ellos no están en eso. Ellos tienen muy bien repartido su cuestión y saben que en la unión es que está la fuerza. Si empiezan a discutir, a pelear entre ellos, eso es una habilidad que han desarrollado los comunistas desde que a Marx se le ocurrió esa idea genial de decir, miren señores, aquí el problema no es de naciones, aquí el problema es de estructuras sociales,
¿verdad? De explotación y tal y qué sé yo. Bueno, ahí inventó un poco de locura. Pero lo cierto es que creó una institución internacional. Cuando Delcy, y a mí se me revuelve el estómago cada vez que Delcy dice eso, Delcy, ¿verdad? Dice que es intrusismo. Pero bueno, señores, ¿y qué es lo que tenemos? Venezuela, yo le digo Cubazuela, Claro, no, además, porque está metido los chinos, efectivamente los es rusos. Cubazuela. Claro. Por eso es que yo estoy claro, el presidente de Cubazuela se llama Raúl Castro, no sé si está vivo todavía, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, esa realidad tenemos que tenerla clara y tenemos que tenerla clara que los personajes pueden cambiar. Puede cambiar María Corina también. Así como apareció en un momento, también puede que no sea ella, ¿no? Los procesos libertarios pasan por eso. ¿Sí? Pasan porque, bueno, se van alternando los personajes, pero lo importante es mantener la estructura. Por eso es que los ejércitos triunfan, porque los ejércitos están organizados de tal forma que cuando se da una orden, todo el mundo obedece. Y hay un plan, y hay una estrategia, y hay una táctica, y hay un campo de operaciones. Entonces, todo eso es lo que hay que diseñar, puesto que, fíjense, bueno, no mencioné, por ejemplo, a Irán, no mencioné a Rusia, no mencioné, es un plan internacional, Claro. esto no es un asunto local de los venezolanos y que deben resolver los venezolanos, señor. Este es un asunto que trasciende fronteras. Esta es la lucha entre la democracia y la dictadura del proletariado que hasta donde han podido llegar en el comunismo. En el comunismo no han pasado de la dictadura del proletariado donde quiera que se haya ensayado. Es decir, se han convertido en dictaduras atroces y no han pasado de allí. No han llegado a donde vamos a estar todos en jardines comiendo perdiz. ¿Mm? Ahora bien, como dices tú, no es fácil, Patricia, no es fácil para el papel que nos toca a cada uno. Por ejemplo, yo que soy un simple soldado raso en todo esto, ¿verdad? Bueno, yo lo que tengo es que esperar que me den las instrucciones, no las cuestiono, no las discuto, sino que bueno, porque es el rol que soy un soldado raso, bueno, me toca actuar como soldado, Sí, el ¿verdad? peligro ahí es que los soldados rasos, y estamos hablando de la mayoría de los venezolanos que han estado, digamos, acatando las líneas, ¿no? Acatán. Se obstinen y digan, caigan en esto de la frustración y digan, ya yo no juego más. Ese es el peligro, ¿no? Que dejen de confiar. Exacto, ese es el peligro. Por eso es que tenemos que salir de la frustración. Entonces, vamos a hablar un poquito de herramientas para salir de la desesperanza, para movernos hacia la esperanza, para salir del miedo y entrar en el coraje, para salir de la tristeza y entrar en la euforia energética para continuar. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Y cuál es la fórmula para eso? Ok, entonces hay distintas estrategias. Entonces, en primer lugar, primer punto, está claro. Yo quiero ver la democracia. Yo le suelo decir a mis amigos y a quien me escuchen Pónmelo a él estas en cosas, pantalla, porfa. Ajá, gracias. Ajá. suelo decirles, miren, la consigna es llegar vivos al final del proceso. Cuídense. ¿Cómo me cuido? Aquí entramos en el campo médico, ¿verdad? En primer lugar, tener que saber que yo tengo que alternar en la energía, la actividad, la concentración con momentos de reposo. Nunca permitan estar más de 2 horas en mal estado. No lo permito. Si usted tiene 2 horas preocupado, hablando, conversando, como estamos nosotros en este programa, ¿verdad? Que entonces nos emocionamos y nos cargamos de energía y nos entra ira y toda esa serie de cosas, entonces yo tengo que estar en un momento de relax. Por cada 2 horas, 20 minutos de relax. Hay técnicas incluso para cortarlas. Por ejemplo, hay la técnica del minuto. Un minuto.
Un minuto que simplemente usted se sienta en una silla, cierre sus ojos y se ponga a escuchar todos los sonidos que hay a su alrededor. Y usted simplemente los deja que entren y pasen. Por ejemplo, puedo escuchar mi propia voz en este momento, puedo escuchar una musiquita 430 que tenemos aquí de fondo permanentemente, recomiendo también, ¿verdad? Puedo escuchar, por allá hay unos pajaritos nocturnos cantando y todo eso, y lo voy dejando que pase. Esa es una manera en que yo puedo entrenar a mi cerebro a que pueda mover lo que va entrando en su cabeza. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, me llega la noticia, bueno, que el mundo huyó, ¿verdad? Yo digo, fue a salvar su vida y ahora no sabemos qué más participación tendrá, pero por lo menos salvar la vida, ¿no? Fue a salvar su vida. Oye, qué bien. ¿Va a salvar su vida? Ok, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene a continuación? Ya de eso lo dejo atrás. Los venezolanos tenemos la pésima costumbre, y esto, perdóneme que lo diga así, pero la vida está para corregir errores, no para recrearse en ellos, ni para sentirse ofendido porque uno se equivoca, porque todos nos equivocamos y permanentemente, así es la vida. Este, que nos quedamos pegados. Y nos quedamos pegados de la crítica. Y nos quedamos pegados de la división del ejército, en este caso, ¿verdad? El ejército que nosotros somos, ¿verdad? Nosotros somos los soldados. ¿Los soldados quiénes son? Los 30 millones de venezolanos que estamos padeciendo toda esta dictadura, ¿no? Entonces, como soldados tenemos que buscar crear nexos entre nosotros, nexos positivos, constructivos, que nos acerquen a la democracia. Entonces, acercarme a la democracia puede ser simplemente hablar en familia de qué es la democracia, cómo se ejerce, cómo cuando la recuperemos podemos comportarnos, ¿verdad? De todos los menores, porque los menores sí verán la democracia, indudablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo implosiona, ¿no? Históricamente también es verdad. Los grandes imperios, fíjense, Francia fue un gran imperio, España fue un gran imperio, Estados Unidos fue un gran imperio, ya está ya la caída. Desde hace varios días parece que China ya ocupa el primer lugar de economía mundial, viene el imperio chino, y así ha sido toda la vida. Entonces, esta dictadura también pasará. Como decía Billo, creo que era Billo, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea, Entonces, sí llegará. Si yo la veré o no la veré, ya tengo la duda, ¿no? Pero, por lo menos al principio creía que estaba bastante seguro de que la iba a ver, ¿no? Y le decía siempre a todo el mundo. Entonces, eso ya nos va creando un sistema de esperanza, ¿verdad? Con esos pensamientos. Con ese ejercicio del minuto. Después usted lo puede hacer también el ejercicio del minuto simplemente cambiando los objetos que mira. Miro lo que tengo enfrente, miro lo que tengo al lado, miro lo que tengo al otro lado y simplemente lo dejo pasar por mi mente. Piense que lo que me estoy entrenando es que las cosas pasen, porque con lo que me tengo que quedar es con la estrategia. Me tengo que quedar es con el modo como fabrico pensamientos, emociones, sentimientos, acciones, interacciones con nosotros. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tener como constante. Los contenidos van pasando, se van transformando. Esa es la ley de la vida. ¿Sí? Entonces, permitamos que todo eso, piense, por ejemplo, ok, ¿qué nos enseña el pasado? ¿Qué nos enseña Guaidó? Que Guaidó o no supo o no quiso, no me voy a meter en leerle la mente a él, ¿verdad? Pero no lo hizo. No lo hizo lo que le tocaba, que era lo que le tocaba, crear un gabinete
fuera del país, que ese gabinete empezara a tomar decisiones, que estuvieran de acuerdo todos los ministerios, particularmente Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Defensa, ¿sí? Son los que tienen que estar más casados para ver dónde encontramos insumos. Recuerden ustedes que Bolívar le pidió ayuda a los ingleses. Si no hubiera sido por los ingleses, a lo mejor no se hubiera dado la independencia. Todas esas cosas son importantes. Entonces, pretender que lo vamos a hacer solo, por ejemplo, creo que en estos momentos el Congreso español está discutiendo si Sí, ya reconoce prácticamente o tienen los no. votos. Mañana se va a decidir, pero ya están los votos para Ajá, aprobar que sea exacto. considerado el Entonces, presidente ahí puede electo. ser que tengamos un país, no lo sabemos, Sí. pero estamos en el movimiento. Entonces, manténgase en el movimiento, converse con los vecinos, con los que usted tenga confianza, por ejemplo, creen redes de apoyo, de ayuda, por ejemplo, de ayuda incluso para obtener alimentos, por ejemplo, ¿no? Si es necesario, porque bueno, sí, la crisis interna que están pasando los venezolanos, fíjense, por ejemplo, el mismo Brasil abrió un canal de ayuda humanitaria que está ubicando a los venezolanos que están saliendo. Entonces, si usted sale, no es que se va, usted sale para formar parte del ejército que después va a rescatar el hilo democrático en Venezuela, ¿verdad? Lo que decían, bueno, si ellos hubieran salido, si hubieran sido demócratas y buenecitos, ¿verdad? Ellos hubieran entregado y ¿qué hubiese pasado? Yo creo que el 90% de los venezolanos que estamos fuera hubiésemos regresado. ¿A construir qué? A construir una democracia mejor que la que había anteriormente, porque esa es la otra cosa. Tenemos que aprender de la historia. No es que la democracia era muy buena. Por algo surgen las cosas. Entonces, hacer una democracia mejor, una democracia más participativa, una democracia con más responsabilidades de cada uno de los miembros de ella, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tengamos estas ideas en nuestra cabeza, esas ideas van a hacer que nuestras emociones se alineen con esos pensamientos. ¿Mm? Ahora, también podemos alinear las emociones a los pensamientos. ¿Ya? Hay un término que está de moda y que pueden consultar por las redes, que es inteligencia emocional. Aprender a gerenciar las emociones. Yo tengo en Instagram Doctor Cero Estrés, donde todos los sábados hablamos, se llama Doctor Cero Estrés, donde todos los sábados hablamos de técnicas para ser mejor cada día, para vivir mejor, para tener una vida buena, una buena vida, sino una vida buena, una vida saludable, una vida longeva, una vida serena, una vida con entendimiento de la vida y de saber que nosotros somos seres vulnerables y que tenemos un rango de opciones. Y que en la medida que podamos operar en ese rango de opciones, nos va a ir cada vez mejor. Bueno, Luis, lamentablemente se me acabó el tiempo. Deberíamos hacer estas terapias Oye, con más me fui frecuencia. No te dejé hablar. No, si el invitado eres tú, el que tenía que hablar eres tú. Vamos a hacerlo con más frecuencia. Gracias, Luis. Bueno, a la orden. Vamos Un a ir a un abrazo y corte. seguimos. Vamos a un corte, de regreso seguimos con Agárrate.